Saludos, estimados compañeros de Teoría y Política Monetaria. Estamos en una nueva sesión. Lo que vamos a abordar ahora es la formalización de la teoría cuantitativa del dinero. Para esto nos vamos a basar en el capítulo 8, los apartados 8.1 y 8.2 del libro de Dodke. Para esto vamos a comenzar especificando la ecuación cuantitativa con los supuestos que habíamos abordado en las primeras lecciones, considerando que la velocidad del dinero y la producción sean constantes. Aparte que sabemos que la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central, controla la cantidad de dinero. Dado esta especificación, se puede especificar la ecuación cuantitativa tal como la conocemos, es decir, que MB es igual a P por Y. Pero si tenemos que P por Y está multiplicando, pasa a dividir. Una vez que se divide, pasa a dividir, ya tenemos esta especificación donde los precios van a ir determinados por la multiplicación de la cantidad de dinero por la velocidad sobre la producción. Para complementar esto que ya hemos conocido, vamos a definir a la tasa de inflación. Y la tasa de inflación la vamos a definir como la variación porcentual del nivel general de precios en una economía. Y la variación porcentual, es decir, la variación porcentual en el periodo T, va a ser igual al nivel de precios en el periodo T más 1 menos el nivel de precios en el periodo T sobre el nivel de precios en el periodo T, de tal forma que lo que vamos a obtener es cómo ha cambiado en términos porcentuales el nivel de precios de un periodo a otro. Y a esa variación porcentual se la conoce como tasa de inflación. Teniendo esta tasa de inflación como simplemente la tasa de crecimiento del nivel de precios, posteriormente lo que se hace es un poco de álgebra, es decir, en este caso el denominador es PT, nos repartimos entre los dos numeradores, es decir, PT más 1 entre PT, posteriormente PT entre PT y PT entre PT es igual a 1, por lo tanto quedaría PT más 1 entre PT menos 1, y ese 1 que está con signo negativo pasa al otro lado a sumar, y nos quedaría precisamente 1 más la tasa de inflación igual a PT más 1 sobre PT. Posteriormente, ya que tenemos esta expresión, lo que se hace a continuación es volver sobre la ecuación cuantitativa tal como la tenemos en la parte de arriba, en la parte que se está señalando, y es especificarla para el periodo T más 1. Entonces, para el periodo T más 1 va a quedar PT más 1 es igual a MT más 1 por B, todo dividido entre YT más 1. Posteriormente, tomamos esta especificación, es decir, para T, y dividimos PT más 1 entre PT. Quiere decir que dividimos la ecuación cuantitativa para el periodo PT más 1 entre el periodo PT. Dado esto, se va a tener lo siguiente. Hay que considerar que como esta es una fracción, va a quedar MT más 1 por B sobre YT más 1, todo sobre MTB sobre YT, lo cual va a dar como resultado que hay que aplicar la ley del sándwich, y aplicando la ley del sándwich, es decir, extremos con extremos y medios con medios, obtenemos este resultado. Una vez que ya has obtenido este resultado, lo que se hace es reemplazar en la expresión de la tasa de crecimiento del nivel de precios. Nuestro procedimiento de dividir la ecuación cuantitativa en el periodo T más 1 entre el periodo T ha dado como resultado que podamos tener una expresión para PT más 1 sobre PT, lo cual está dentro de la definición de inflación. Entonces reemplazamos este valor en la inflación y tenemos esta expresión que nos dice que 1 más la inflación es igual a MT más 1 por YT sobre MT que multiplica YT más 1. Dado esto, a continuación lo que se hace es tomar logaritmos a la expresión y considerar que se puede hacer una expresión, una aproximación, es decir, que para un x lo suficientemente pequeño es razonable aproximar que el logaritmo de 1 más x es aproximadamente igual a x. Dada esa aproximación y aplicando logaritmos a la expresión previa, se logra llegar a esta expresión.
en la que se dice que la inflación en el periodo T es aproximadamente igual a la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero menos la tasa de crecimiento de la producción. De tal forma que para la visión cuantitativa, vista de esta forma, se puede tener una teoría de la inflación. Y la teoría de la inflación nos va a decir que va a haber inflación siempre y cuando el crecimiento de la cantidad de dinero supere a el crecimiento de la producción. De tal forma que la cantidad de dinero que exceda las transacciones requeridas dadas por la producción va a generar inflación, dada por Pite. Entonces, queda un poco más claro, pues queda un poco más actualizada la ecuación cuantitativa en el sentido de que se la puede interpretar dentro del marco de Friedman, en el sentido de que Friedman, habíamos comentado, propone un crecimiento constante de la masa monetaria y esa visión se complementará en el sentido de que el crecimiento de la masa monetaria debe ser estable siempre y cuando el crecimiento del producto es estable. Quiere decir que la cantidad de dinero debe responder a las necesidades dadas por la producción. Cualquier crecimiento de dinero más allá de lo que requiere la producción genera inflación. De tal forma que surge aquí un problema. El problema es que que a veces la masa monetaria crece más que el producto, generándose inflación. Entonces, ¿qué pasa cuando hay inflación? ¿Será la inflación positiva? ¿Será la inflación negativa? ¿Qué efectos puede tener? Como primera aproximación, podemos remitirnos a la historia económica reciente y, por ejemplo, ver la crisis de los años 80, la llamada década perdida, en la cual muchos países latinoamericanos entraron en sendas crisis económicas, macroeconómicas, las cuales se manifestaron en episodios inflacionarios, en episodios de déficit fiscal, en surgimiento de un mercado negro del tipo de cambio, de tal forma que se dieron serios imbalances macroeconómicos. Como resultado, podemos aproximar a decir que la inflación se asocia con crisis económicas. La inflación se asocia con un pésimo desenvolvimiento de la economía. Posteriormente, dado este fenómeno de los años 80, que no solo se presentó en México, sino en varios países de América Latina, es que la teoría económica y las recomendaciones de política económica, como por ejemplo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, recomendaban, en primer lugar, controlar la inflación. En segundo lugar, controlar el déficit fiscal. Y en tercer lugar, tratar de mantener un tipo de cambio competitivo y flexible. Esa era como que la trinidad macroeconómica que debían cumplir los países que apuntaban a estabilizarse. Esto consecuencia, como les menciono, de una severa crisis económica. De tal forma que en estudios tales como el de Stanley Fischer, de The Role of Macroeconomic Factors on Growth, mencionan que un país que ha perdido el control sobre el nivel de precios de su economía ha perdido el control de toda la economía. Artículos como los de Rutger Dornbusch y Sebastian Edwards que tratan de desentrañar las causas de la crisis en los años 80 llegan a la conclusión de que fueron en gran medida causadas por los propios gobiernos, en el sentido de que estos gobiernos trataron de estabilizar la economía mediante la emisión de dinero. Esto significó un aumento en la cantidad monetaria, lo cual desencadenó inflación y lo cual desencadenó otros aspectos. Entonces, las decisiones que se tomaron en esos años no fueron las mejores. Entonces, entramos al siguiente tema, que es la inflación. Entonces, en la inflación, primero vamos a ver una visión panorámica de qué implica la inflación para posteriormente en otras sesiones entrar a la discusión teórica de cuáles son las causas de la inflación. En primer lugar, lo que vamos a hacer es
ver una definición de inflación. Y tal como lo vimos en el libro se puede ver en el libro de Gaviria, se define inflación como una alza persistente y generalizada de los precios. Esta alza persistente y generalizada de los precios se la puede apreciar con el índice nacional de precios al consumidor, es decir, el INPC. Recordemos que la tasa de crecimiento del INPC es la inflación. Entonces vamos a reconocer que existe una alza persistente y generalizada de los precios cuando el INPC sea mayor y por lo tanto la tasa de variación del INPC, es decir, la tasa de inflación, sea mayor. Continuamos. Iniciada por alguna variación que hace imposible satisfacer la demanda agregada de la economía a los precios existentes. Quiere decir que se va a alterar los precios. Se va a alterar particularmente en el sentido de que van a subir los precios. Y se propaga por reacciones de los diversos agentes económicos que inducen a nuevas alzas. Quiere decir que hay la posibilidad de que se genere una espiral inflacionaria. Bueno, veamos, la inflación afecta al bienestar por generar transferencias de poder adquisitivo y efectivamente quiere decir que en episodios inflacionarios va a haber gente que va a ver reducidos sus activos, va a haber reducido su poder adquisitivo y va a haber gente también, agentes económicos los cuales se van a en cierta forma beneficiar de esta inflación. Dado que podemos adelantar, debido a la evidencia de los años 80 y a los años 90, se puede adelantar que la inflación tiene un efecto negativo. Se puede adelantar que desde entonces la política monetaria y la política económica en general se haya centrado en mantener el nivel de precios a un nivel estable y predecible. Y por sobre todo que sea un nivel no muy alto. De tal forma que el nivel de precios, es decir la tasa de inflación, va a constituir un objetivo de política económica, al mismo tiempo que también tendrá repercusiones para el comercio internacional, debido a que los bienes que se producen en un país también son susceptibles de ser comerciados internacionalmente a través de exportaciones. Y si existe inflación, también esto significará que hay un aumento en los costos de los insumos en la producción, lo cual implicará que puede transferirse estos costos en aumento hacia bienes que se exportan, de tal forma que significará un impacto negativo para la competitividad de los exportadores. De tal forma, dados estos elementos que se está discutiendo, la inflación se convierte en el principal problema económico. Quiere decir que la política económica en general tratará de mantener los precios estables y lo más bajos posibles. Incluso se tendrá una preocupación mayor que el desempleo. Aquí entramos a una discusión de qué política económica es la relevante, es decir, si es la política monetaria o la política fiscal. Recordemos que la política monetaria está orientada fundamentalmente al control del nivel de precios y la política fiscal es encargada de recaudar impuestos y establecer gasto público y de alguna forma estimular a la demanda agregada. Dada esta discusión, se podría entender que si el principal problema económico es el nivel de precios, es decir, la inflación, habrá cierta supremacía de la política monetaria sobre la política fiscal. Quiere decir que la política monetaria será la más relevante para los países. Entonces, para los países, dada la experiencia que se vivió en los años 80 y en los años 90, la estabilidad de precios es el principal objetivo de la política monetaria, algo que viene determinado por las correspondientes constituciones políticas, es decir, la principal ley de los países. En el caso de México, la Constitución mexicana menciona que el Banco de México es el ente encargado de velar por la estabilidad de precios del peso mexicano. La ley del Banco de México y la ley de los bancos centrales de los correspondientes países establecerán también los mecanismos por los cuales los bancos centrales se encargan de mantener la estabilidad de precios.
Entonces, dado el problema como un hecho de que la subida de precios genera problemas en la economía, es que se ha generado un conjunto de instituciones que eh, concuerdan que lo mejor es mantener los precios lo más estables posibles. Bueno, lo que se va a hacer en esta lección, en este video y en un subsecuente video, es que se va a tratar acerca de la inflación y los efectos que tiene sobre la producción, los efectos que puede tener sobre el empleo, la eficiencia económica y la distribución del ingreso. De eso vamos a discutir a continuación y en una sesión posterior vamos a entrar a las teorías con respecto a las escuelas económicas. Básicamente conocemos a la escuela clásica, la escuela keynesiana y la escuela monetarista, que tratan de, según su visión, según su concepción, encontrar una explicación al fenómeno de la inflación. Comencemos hablando sobre las consecuencias de la inflación. Y uno de los principales efectos, el cual se puede plasmar de inmediato, es que cuando los precios aumentan, cuando aumenta la inflación, el dinero que tiene la gente en su bolsillo puede comprar menos. Quiere decir que una cantidad constante de dinero, es decir, pongamos el caso de 1,000 pesos mensuales, si se tiene 1,000 pesos mensuales regularmente, con una inflación que aumente mes a mes, cada mes esos 1,000 pesos van a comprar menos bienes, de tal forma que el dinero pierde poder adquisitivo. Esto perjudica a quienes tienen ingreso fijo. Podemos hablar de personas asalariadas, las cuales no ven inmediatamente aumentos en su salario mes a mes. Tienen que esperar 1 o 2 años. También personas que cuentan, por ejemplo, con una renta de jubilación. Esa renta es fija, en la cual no se ajusta, por ejemplo, de mes a mes, sino se ajustará en función a la inflación esperada año tras año, de tal forma que mientras se espera el ajuste, aquellos agentes económicos que tienen un ingreso fijo ven inmediatamente que su dinero ha perdido poder adquisitivo. Estos efectos se pueden contrarrestar mediante el establecimiento de contratos que traten de establecer cláusulas de inflación esperada. Quiere decir que si la inflación pasa de un umbral, es decir, pensemos que la inflación pasa del 5%, inmediatamente entraría en vigor una cláusula que trate de mantener el poder adquisitivo del salario con un correspondiente aumento en el salario, pero eso estará especificado en los correspondientes contratos en función a la inflación esperada. Pero también resulta que hay mecanismos institucionales los cuales están pegados a la inflación, están indizados a la inflación. Podemos pensar, por ejemplo, en las multas de tránsito, las cuales hasta hace algún tiempo estaban en salarios mínimos, y los salarios mínimos respondían a las variaciones del nivel de precios año tras año. Quiere decir que si había inflación, subía el salario mínimo y subía las correspondientes multas, lo cual correspondería a un proceso de retroalimentación que podría contribuir a la espiral inflacionaria. También podemos hablar, por ejemplo, de los créditos hipotecarios, que están algunos denominados en salarios mínimos. Y si el salario mínimo aumenta, consecuencia de la inflación, también aumentará el valor de la deuda. De tal forma que puede haber algunos agentes perjudicados y se puede generar una contribución a la espiral inflacionaria. Pues, hablemos sobre la eficiencia. Resulta que la inflación genera incertidumbre por sobre todo. Quiere decir que en un entorno en el cual los precios aumentan, no se puede saber la magnitud futura de aumento de precios. Quiere decir que si estamos en un entorno inflacionario, podemos adelantarnos a que la inflación futura sea del 5, del 10, del 15, del 20%, no se sabe. Es decir, lo cual genera incertidumbre en los agentes económicos y, por ejemplo, aquellos que estaban decididos a realizar proyectos de inversión verán que la inflación puede afectar a sus costos,
de tal forma que los proyectos que antes eran viables ya no serán viables ante un proceso inflacionario, de tal forma que se suspende la inversión hasta que el nivel de precios se estabilice y pueda haber más certidumbre con respecto a la evolución futura de los precios. Entonces, si hay un entorno inflacionario, se puede generar un descenso de la inversión, lo cual genera un descenso en la demanda agregada y un descenso en la producción. Eh, También altera a nivel microeconómico los precios relativos. Recordemos que los precios relativos son las señales del mercado, la forma en que los agentes económicos reciben información del mercado. De tal forma que si existe inflación y los precios relativos se alteran, las señales del mercado son no claras. Las señales de mercado vienen distorsionadas y por lo tanto el mecanismo de precios como un mecanismo asignador de recursos se ve mermado en su eficiencia por esta variación. Puede, por ejemplo, suceder que los salarios puedan subir de inmediato, pueden subir incluso en mayor medida que la inflación de los productos, de tal forma que esto repercutirá en los costos de las empresas, las cuales reducirán el empleo, se generará desempleo y contratarán más capital, en el sentido de tratar de cambiar costos laborales que están en aumento hacia costos de capital que pueden tener en términos generales un costo menor. De tal forma que en un entorno de inflación con los salarios que aumentan, se puede generar desempleo y gente que desea trabajar no lo puede hacer por este entorno. También se generan costos de transacción y de información. Quiere decir que en un entorno en que los precios suben, están cambiando constantemente, los agentes económicos deben informarse. Por ejemplo, las empresas deben informarse de cuáles de sus proveedores tienen un mejor precio. Los agentes económicos tratan de buscar mejores alternativas para tener una menor repercusión en su poder adquisitivo, por lo tanto comienzan a buscar alternativas en precios. Quiere decir que este entorno de precios cambiantes genera precisamente estos aumentos de transacción y costos de información en los agentes económicos. Al mismo tiempo que los agentes económicos tratarán de protegerse de la pérdida de poder adquisitivo de su dinero, como deshaciéndose del dinero y buscando otros activos alternativos que puedan permitir proteger el poder adquisitivo. En un escenario inflacionario, ¿qué pasa, por ejemplo, con la moneda nacional? La moneda nacional que está perdiendo valor constantemente es despreciada y los agentes económicos, por ejemplo, demandan dólares. Demandan dólares para protegerse del efecto de la inflación, de la pérdida de poder adquisitivo del peso y tratar de mantener su poder adquisitivo en dólares. Otros agentes comprarán otros activos, típico que algunos agentes compran, por ejemplo, minerales como oro. La idea es deshacerse del dinero que pierde el poder adquisitivo y cambiarlo por un activo que tenga un poder adquisitivo más estable. Al mismo tiempo, se puede comentar que uno de los efectos más perniciosos de la inflación es la distribución del ingreso. Habíamos mencionado que en un entorno inflacionario la inversión se detiene o se posterga, por lo tanto hay menos inversión. Como hay menos inversión, la inversión es una de las fuerzas que genera crecimiento económico, que genera un aumento de la capacidad productiva de los países y por lo tanto un aumento de la producción. Y menos inversión significa menos crecimiento económico, menos producción y por lo tanto menos empleo. Los salarios caen, de tal forma que se da una situación en la cual los agentes económicos que tienen menos ingresos ven deteriorada aún más su situación. Es decir, que en una situación de inflación, los pobres se vuelven más pobres.
Y resulta que los agentes económicos con menos ingreso tienen menos acceso a otras formas de activo. Quiere decir que aquellos agentes que tienen, que tal vez tienen menos recursos, serán menos propensos a proteger, por ejemplo, su poder adquisitivo comprando oro, debido a que no tendrán el suficiente dinero para poder comprar este activo. De tal forma que esto también se refleja en el acceso a la banca, acceso a otros activos que puedan eh, eh, proteger el poder adquisitivo. Entonces, si la gente con menos recursos, con menos ingreso, no puede optar por otros activos, serán aquellos que más se vean golpeados por un episodio inflacionario. Y como evidencia se tiene que, en general, estudios muestran que el índice de Gini, recordemos que el índice de Gini mientras más alto es, hay más desigualdad, quiere decir que los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. En un entorno inflacionario, cuanto más alta es la inflación, la desigualdad es mayor. Entonces la inflación tendrá también un impacto sobre la distribución del ingreso. Y veamos cómo se da esta transferencia de recursos. Resulta que también puede haber transferencia de recursos de unos agentes hacia otros. Resulta que cuando existe inflación, los precios cambian. Cambia el poder adquisitivo. Y las deudas que están denominadas en una cantidad de dinero, que están denominadas en términos nominales, cuando sube la inflación, en términos reales, esta ha cambiado. Debido a que en términos reales, recordemos que términos reales es el poder adquisitivo, lo que se puede comprar, cuando hay mayor inflación el poder adquisitivo disminuye. Por lo tanto, la situación entre deudores y acreedores se ve alterada. En un panorama inflacionario, si resulta que un agente presta 100 pesos a otro agente, y si resulta que, por ejemplo, ha habido una inflación del 50% durante un año, a fin de año ese agente devuelve, por ejemplo, 110 pesos, es decir, el interés de un 10%. Pero como la inflación aumentó el 50%, a fin de año se necesita más dinero para comprar lo que se compraba a inicio de año con 100 pesos. Quiere decir que el interés de 10 pesos, 110 pesos, no compensa el deterioro o la pérdida de poder adquisitivo. Por lo tanto, el dinero después de un año compra mucho menos y la tasa de interés no refleja la variación del nivel de precios. Por lo tanto, el valor real de la deuda en términos de poder adquisitivo disminuye, haciendo que los, eh, los acreedores se vean perjudicados y los deudores beneficiados, en el sentido de que el valor real de la deuda ha disminuido. También implica cierto incentivo por parte del gobierno de generar inflación, en el sentido de que el valor real de la deuda de un gobierno se reduce. Eso se le denomina impuesto de inflación. Vamos a volver a más detalle sobre este punto después del primer parcial. También podemos ver que aumentos en el nivel general de precios, es decir, aumentos en la inflación, implica que algunos agentes económicos reciben más efectivo. En un entorno inflacionario, efectivamente, los productores se verán en la necesidad, debido al aumento, a la inflación en sus costos, a aumentar el precio de sus productos. Y cuando aumentan el precio de sus productos, reciben más ingresos. Y cuando reciben más ingresos, estos ingresos, a pesar de la pérdida del poder adquisitivo, se deben traducir en impuestos. Por lo tanto, habrá una transferencia de recursos desde los empresarios hacia el gobierno. Al mismo tiempo, como hemos mencionado, que la inflación puede repercutir en la competitividad, es decir, habíamos mencionado que una inflación de costos puede hacer que producir en un país sea más caro, lo cual repercute en que los productos que se vendan al exterior vayan con un precio más elevado y por lo tanto se pierde competitividad. También es cierto que se puede importar la inflación. Quiere decir que, por ejemplo, insumos vitales que se necesitan para la industria de un país que requieren ser importados,
ante una situación, por ejemplo, de una inflación en el país de origen, lo cual hace que esos insumos vitales lleguen con un mayor precio, haga que la producción nacional absorba esa variación de precios y se refleje en los precios de los productos. De tal forma que insumos que vienen más caros del exterior pueden repercutir en el nivel de precios nacional, en el sentido de que la inflación de costos puede hacer aumentar el precio de la producción nacional y por lo tanto hacer que los productos nacionales con componentes importados sean más caros y por lo tanto generar inflación. Entonces la inflación también se la puede importar. Estos son los principales aspectos que vamos a debatir con respecto a la inflación por ahora, y vamos a dejar la sesión de teorías de inflación para después del examen parcial. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien.